Buenas tardes, apreciada profesora y compañero. Nos corresponde hablar acerca del tema 17, relaciones entre el heredero y los terceros. Son todas aquellas acciones que le corresponden al heredero para hacer valer sus derechos contra terceros poseedores de bienes de la herencia, así como todas las acciones reales o personales que corresponden al decujus. Por lo tanto, podrá actuar con las mismas acciones con que su causante pudiera haber intentado las acciones. A continuación tenemos las acciones derivadas de las relaciones de los herederos y los terceros. Tenemos primero los terceros frente al heredero, que son aquellas procedentes en caso de que estos se nieguen a cumplir las obligaciones y cargas de la herencia. Aquí el artículo 1110 del Código Civil venezolano señala que los coherederos contribuyen al pago de las deudas y cargas de la herencia en proporción a sus cuotas hereditarias, salvo que el testador haya dispuesto otra cosa. Y el artículo 1112 dice que los herederos están obligados a satisfacer las deudas y cargas hereditarias personalmente en proporción a su cuota e hipotecariamente por el todo, salvo sus recursos si hay lugar contra los coherederos en razón de la parte con que deben contribuir, y los herederos frente a terceros en caso de que estos realicen actos lesivos a los derechos de propiedad o posesión de aquellos. En este caso, si son perfectamente ejercibles las acciones del propietario y del poseedor, obviamente previo cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. Continuamos con la defensa del derecho hereditario. Dice que al heredero la ley le otorga diversas posibilidades, ya que no solo es aceptar la herencia recibida, también puede renunciar a esta o impugnar en caso de que haya un testamento. Después de la muerte de la persona física se produce una situación relacionada con la titularidad de las relaciones jurídicas de las cuales era sujeto, donde ésta no puede ser ignorada por el derecho, ya que al contrario, éste se ha ido acoplando a la evolución de la sociedad y han surgido ciertas disposiciones legales cuya finalidad es regular la suerte de estas relaciones y determinar los efectos que sobre ellas produce la muerte del titular, surgiendo de esta manera el derecho sucesoral como el conjunto de normas y principios que gobiernan la transmisión del patrimonio que deja una persona que fallece a la persona o personas que le suceden, dependiendo del caso que se presente, ascendientes o descendientes u otras personas con rasgos a heredar, siendo parte del derecho civil que se encarga de regir esta materia conjuntamente con la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. La acción reivindicatoria es la que permite reclamar la propiedad de una herencia que ha pasado a manos de terceros y en caso de estar en manos de otro heredero procede la petición de herencia. Esta acción real que le permite al propietario de un determinado inmueble reclamar la entrega de la cosa que le corresponda, según la documentación establecida en la ley. Para poder ejercer este tipo de acción es imprescindible que la persona demuestre la propiedad de dicho inmueble a través de documentos legales tanto del ámbito público como privado. Esto aparece regulado en el artículo 548 del Código Civil, que menciona que el propietario tiene el derecho a reivindicar su cosa de cualquier poseedor, es decir, a recuperar la posesión de bienes que formaban parte del patrimonio de su familiar fallecido. Por lo tanto, tiene la cualidad de legitimario. Las características de la acción reivindicatoria son que es una acción real, es una acción petitoria, ya que el actor tiene la carga de alegar y probar su carácter de titular del derecho real invocado. Es una acción imprescriptible debido al carácter perpetuo del derecho de propiedad. Inicialmente es una acción restitutoria, porque su objeto es obtener una sentencia que condene al demandado a devolver el bien que se encuentre en su poder. Pero si la acción reivindicatoria es declarada con lugar, puede no conducir a la restitución del bien, sino al pago de su valor. Y los elementos que son necesarios para probar la acción reivindicatoria son el título de propiedad, que representa la prueba documental fundamental para demostrar quién era el propietario del bien, la posesión ilegítima del demandado, el cual no posee título ni ningún documento que justifique su posesión, y la identidad de la cosa al realizar la comparación entre el documento fundamental y el bien objeto de discordia. Acción de partición de la herencia. Es el procedimiento de distribución de bienes que componen la herencia entre los integrantes de la comunidad hereditaria. Es decir, la partición de la herencia al producirse el hecho de muerte, que da apertura a la sucesión del decujus, y siendo varios los sujetos llamados a lo que se conoce como la comunidad
hereditaria. De esta manera, la existencia de varios herederos que hayan aceptado la herencia da lugar entre ellos a una comunidad hereditaria, porque la cotitularidad de los bienes hereditarios recae sobre varias personas, teniendo que actuar en colectivo respecto de la disposición de los bienes o derechos en su conjunto o totalidad, en tanto no opere la división. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Isabel Varela y a continuación voy a seguir hablando sobre las acciones posesorias comunes. Primero voy a explicar la distinción que existe entre propiedad y posesión. ¿Por qué? Porque las acciones posesorias no discuten quién es el dueño o el propietario de un bien. Estas discuten quién lo tiene en su poder, es decir, el poseedor, y busca proteger ese estado de hecho. Como tal, las acciones posesorias son procedimientos judiciales rápidos o sumarios diseñados para proteger a quien tiene la posesión actual de un bien contra cualquier persona que intente perturbarlo o que intente quitárselo. Basta con que la persona demuestre que estaba poseyendo el bien de manera pacífica, ininterrumpida y prolongada, que tenga como tal una apariencia de titularidad, para que la ley lo proteja de manera temporal, mientras se decide en otro juicio, si es necesario, quién es el verdadero dueño. Dentro de la clasificación de las acciones posesorias en Venezuela, contamos con varias de ellas. Entre esas tenemos los interdictos posesorios, que van desde el artículo 699 al 711 del Código de Procedimiento Civil. Estos buscan proteger una posesión que ya existe y que está siendo atacada directamente. Tenemos el interdicto de amparo, que se encuentra en el artículo 782 del Código Civil, el cual se usa para cuando el poseedor sufre perturbaciones, es decir, a este como tal no le han quitado el bien, pero alguien lo está molestando o dificultando su uso. Por ejemplo, un vecino que interrumpe el paso hacia mi casa con un montón de bloques en el camino hacia mi propiedad. Generalmente la ley exige que el afectado haya estado en posesión legítima del bien durante más de un año, que sea continuo y pacífico antes de la perturbación. Tenemos el interdicto restitutorio o por despojo, que se encuentra en el artículo 783 del Código Civil. Este se utiliza cuando al poseedor lo han despojado, o sea, le han quitado el bien de una forma violenta o clandestina. Su objetivo es devolver la cosa al estado en que estaba antes del despojo. A diferencia del amparo, aquí puede interponerse por cualquier poseedor, sin importar cuánto tiempo éste llevaba en el bien, porque la ley como tal va a castigar el acto violento o el robo de la posesión. Tenemos también los interdictos prohibitivos, que se encuentran del 712 al 719 del Código de Procedimiento Civil. Estos no se refieren a un ataque directo de otra persona, sino a un peligro o una amenaza que proviene de una obra o una construcción. Tenemos la denuncia de obra nueva, que se encuentra en el artículo 785 del Código Civil, el cual se interpone cuando alguien está construyendo algo nuevo en su terreno y esa construcción amenaza con causar un daño a la propiedad o posesión del vecino. El objetivo aquí es que el juez puede ordenar que se paralice la construcción inmediatamente para evitar que el daño llegue a pronunciarse. Y tenemos la denuncia de daño temido o obra vieja, que se encuentra en el artículo 786 del Código Civil, que ocurre cuando el peligro proviene de algo que ya existe, sea un edificio viejo a punto de derrumbarse o un árbol seco que pueda caer sobre mi casa. El objetivo es obligar al dueño de esa obra vieja o elemento peligroso a tomar medidas urgentes, como repararlo, demolerlo o talarlo, para evitar un desastre. La acción de petición de herencia. Este es un mecanismo legal que tiene una persona, por ejemplo, para decirle al juez que él es el heredero legítimo del causante y que necesita que se le reconozcan y que se le reconozca como tal y se le entregue los bienes que le corresponden, los cuales están actualmente en manos de otra persona. Los dos objetivos fundamentales son el reconocimiento del título del heredero, o sea, como tal que la ley le diga sí que él es familiar o es heredero, y la restitución de los bienes, que se le entregue la herencia materialmente. La diferencia entre la acción de concurrir y excluir. La acción de concurrir, que es de igual derecho, que es cuando se entra a compartir la herencia. Por ejemplo, un hermano que no había sido tomado en cuenta reclama para compartir mitad y mitad con el hermano que ya tiene los bienes.
y la acción de excluir, que es la de mejor derecho, que es cuando se desplaza a quien tiene la herencia. Por ejemplo, un sobrino del difunto tomó la herencia creyendo que no habían hijos. Luego aparece un hijo biológico, el cual usa esta acción para excluir o sacar al sobrino porque el hijo tiene el mejor derecho. ¿Cuáles son los sujetos de esta acción? Está quién demanda y a quién se demanda. Tenemos la legitimación activa y la legitimación pasiva. La legitimación activa es quien intenta la acción, es cualquier heredero, ya sea de manera universal, que es el que hereda todo el patrimonio, o el heredero por cuotas, que es el que hereda un porcentaje en específico. Tenemos la legitimación pasiva, que es contra quien se intenta la acción. Este se demanda a la persona que actualmente tiene los bienes de la herencia, es decir, que los posee en calidad de heredero. Se demanda a un falso heredero, se podría decir, o a un heredero que no quiere compartir los bienes. Esta persona posee los bienes alegando que la herencia es suya. Borrarlo. Cuando nace la acción. Esto ocurre cuando el heredero pide el reconocimiento de su cualidad de heredero a cualquiera que lo desconozca o niegue. También cuando reivindica el patrimonio hereditario de todo tercero que ilegalmente lo detente. Y cuando se dirige contra quien discute el título de heredero y retiene la posesión de las cosas de la herencia. Es decir, la acción comienza cuando el heredero realiza las acciones que le corresponden para hacer valer sus derechos contra los terceros poseedores de cosas de la herencia. Asimismo, el heredero se reputa poseedor legítimo contra cualquiera que pretenda dichos bienes, aunque no haya aprendido materialmente los bienes. Ahora bien, ¿cuándo prescribe? Según el artículo 1011 del Código Civil venezolano, la facultad de aceptar una herencia no se prescribe sino con el transcurso de 10 años. Esa es la prescripción. Ahora bien, sobre la diferencia entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria, esta radica en que la primera es una acción universal dirigida primordialmente al reconocimiento de la cualidad de heredero respecto de un tótem hereditario, mientras que la acción de reivindicación es de naturaleza típicamente real y se dirige a obtener la restitución de bienes concretos y determinados. En cuanto a los sujetos, la acción de petición de herencia corresponde al heredero y en el juicio se discute la calidad de heredero. En cambio, la acción reivindicatoria corresponde al dueño y en el juicio se discute la propiedad. Por otra parte, la acción de petición de herencia tiene por objeto que se reconozca al actor su condición de heredero y, como consecuencia, se le restituyan las cosas hereditarias. Mientras que la acción reivindicatoria busca recobrar la posesión de cosas singulares que el dueño no está en posesión. Y finalmente, la acción de petición de herencia se dirige contra quien posee en calidad de heredero, desconociendo esta calidad al actor, mientras que la acción reivindicatoria se entabla contra el poseedor cuya posesión tiene como antecedente cualquier título que no sea la condición de heredero. Muchas gracias. Saludos cordiales, soy Juan Ávila y les hablaré un poco sobre el principio de territorialidad y los bienes sujetos al impuesto. Al hablar del principio de territorialidad es prácticamente responder la pregunta hasta dónde llega el brazo del Estado para poder cobrar los impuestos de una herencia. Y según el artículo 2 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, el impuesto aplica únicamente sobre los bienes inmuebles, los muebles, derechos y acciones que estén situados en el territorio nacional. Es decir, que la regla general es que Venezuela grava lo que está dentro de las fronteras físicas y jurídicas. Ahora, ¿qué pasa con los bienes del exterior? Si, por ejemplo, el difunto dejó una cuenta bancaria en Miami, un departamento en Madrid, esos bienes no entran a la masa hereditaria para el cálculo del impuesto en Venezuela. Esto responde a la ideología sobre la soberanía fiscal y practicidad, es decir, que el Estado no tiene jurisdicción para poder embargar o rematar bienes en el extranjero. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que son las ficciones legales, que establece en el artículo 3 de la misma ley. Por ejemplo, si el difunto dejó acciones de una compañía constituida en Venezuela, la ley considera que esos bienes están situados en el país, incluso si los títulos físicos en papel los tiene guardados en una caja fuerte en el extranjero, por ejemplo. En conclusión, para este punto, el impuesto sucesoral es territorial, eminentemente. Si el activo está fuera, los herederos deberán lidiar con otras leyes tributarias de ese país extranjero, pero el fisco, en este caso venezolano, no puede cobrarles por eso. Ahora, la jerarquía de los herederos. ¿Por qué paga más un sobrino que un hijo? Cuando revisamos lo que son las tarifas para el cálculo de impuestos, detalladas en el artículo 7 de esta misma ley, notamos que no todos los herederos pagan el mismo porcentaje.
El sistema de Venezuela utiliza lo que sería una tarifa progresiva basada en el grado de un parentesco. Un hijo del cónyuge está en la categoría 1 y paga un porcentaje mínimo. En cambio, un sobrino o un hermano o un tercero ajeno a familia cae en una categoría inferior, o sea que paga mucho más. Esto es desde una perspectiva justa social. Sí, porque eh, aquí lo que presenciamos es el debate entre la justicia social y el parentesco. Aquí se asume que el núcleo familiar básico serían los cónyuges, los hijos, los padres, y de forma directa o indirecta, al esfuerzo de construir y mantener ese patrimonio a lo largo de la vida del difunto. Al cobrarle menos a un hijo, el Estado busca proteger el nivel de vida de la familia directa, obviamente porque son los más cercanos, los que están ahí casi siempre presentes, reconociendo que ese dinero es un sustento natural. Por el contrario, cuando la herencia pasa a un sobrino o a un amigo o un conocido, el Estado lo interpreta como un enriquecimiento patrimonial que es inesperado, como no existe una obligación natural y legal de manutención hacia el sobrino. El legislador simplemente aplica el principio de justicia social y capacidad contributiva. O sea, quien recibe una riqueza de forma gratuita, sin ser un dependiente directo, tiene obviamente una mayor capacidad para soportar cargas públicas y por ende el Estado le exige un aporte fiscal muchísimo mayor. Ahora, las excepciones y exoneraciones. Aquí podemos responder una pregunta. ¿Es justa la protección a la vivienda principal? Bueno, debemos entender que en el derecho tributario no puede ser una máquina ciega de recaudaciones. Siempre, prácticamente un ente vivo debe tener una sensibilidad social. Aquí entra en juego lo que son las excepciones o exoneraciones. Es decir, por ejemplo, cuando el presidente de la República perdona el pago de ciertas condiciones. Aquí el artículo 10 de la Ley de Sucesiones establece una excepción que sería la más importante, o sea, no forma parte de la herencia para el cálculo del impuesto la vivienda principal, o sea que el inmueble que sirvió de asiento permanente al hogar del causante y que transmite a sus familias no entra como tal a esta herencia para el cálculo. Analizando al fondo de esta medida, que si es justa o no, la respuesta jurídica es un rotundo sí, obviamente. La protección tiene su raíz en el artículo 82 de la Constitución, que garantiza el derecho a una vivienda adecuada. Sería prácticamente un acto de crueldad institucional que el Estado obligara a una mujer viuda, a unos hijos que no tienen hogar más que ese, vender la casa donde han vivido toda su vida simplemente para tener la liquidez necesaria para poder pagar un impuesto al CENIAF. O sea, velan por esos derechos. Por eso la ley entiende sabiamente que la vivienda principal no es un activo libre de comercio o especulación, sino un refugio de la familia. Al excluirla de esta base de impuestos, el Estado sacrifica una parte de su recaudación en favor de la dignidad humana, asegurando que el duelo por la pérdida de familia no venga acompañado además por una tragedia de que se vayan a quedar en la calle. Muchísimas gracias.